Biblia dice que por eso es el versículo que leímos ahí en el versículo 27 de la carta a los Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, es que todos nosotros vamos a morir. Si es que Cristo no ha venido antes, algunos no vamos a ver o no van a ver la muerte, pero está establecido, es una ley de la vida que nosotros muramos. Sin embargo, también la Biblia dice que por su conducta, por su forma de vivir la vida, muchos mueren antes de tiempo. Y yo no quiero morir antes de tiempo, ni yo quiero tampoco, ni quiero que usted muera antes de tiempo. Entonces, la Biblia dice en el Salmo 139, versículo 16, el salmista David dice, ahí en el Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuando lo leemos allá en la Reina Valera no entendemos muy claramente. Por eso se lo traigo en dos versiones más. En la traducción viviente dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y en la traducción del lenguaje actual dice: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma. En las profundidades de la tierra aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría en la tierra. Lo habías anotado en tu libro. Hermanos, cuando nosotros nacimos en esta tierra, Dios ya había decidido cuántos días iba a vivir usted, cuántos años iba a vivir y cuántos años iba a vivir yo. Él ya lo tiene diseñado. El salmista está diciendo: tú diseñaste todas las cosas que yo iba a vivir, ya estaban escritas ahí, ya estaban diseñadas. Pero ahora quiero que se vaya a Eclesiastés 7:17. En Eclesiastés, mientras usted lo busca, yo se lo leo aquí. Eclesiastés 7:17 dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de su tiempo? ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y miren cómo está escribiendo el escritor del libro de Eclesiastés: no hagas mucho mal para que no acortes tu vida. No seas insensato para que no acortes tu vida. Y esto me llamó mucho la atención, porque muchas personas han muerto cuando no tenían que morir. Un ejemplo de esto, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hay personas que mueren antes del tiempo que tenían que morir porque no honraron a sus padres. Pero cuando hablo de no honrar a sus padres, hablo que fueron malcriados, los humillaron, no tuvieron honra con ellos. Y la Biblia no se puede contradecir. Otra gente hace maldades. Hay gente que se sienta en la cama, se sienta en la silla junto a la mesa a planificar maldades. Esa gente, hermanos, no va a vivir los días que tiene que vivir. Y alguien puede decir: yo conozco allá a don Polo que tiene 107 años y ese señor ha sido malísimo. Escúcheme esto. Es que aparentemente puede ser una persona que solo por el hecho de que tenga vida, pero ¿de qué le sirve a una persona que llegue a 80, 90 años con una mala calidad de vida? Eso es sufrimiento y amargura hasta en los huesos, dice la palabra. Entonces, no es el hecho de vivir muchos años si no lo va a vivir bien. Por lo tanto, hermanos, se lo repito,
Eclesiastés 7:17, no hagas mucho mal, ni seas insensato, para que no te mueras antes del tiempo que tienes que morirte. Porque el Salmo 139:16 nos dice que Dios ya estipuló los días de nuestra vida aquí en la tierra. Escuchaba a un pastor de mi país que dice que como en el año 80, 85, dice que él tuvo un accidente muy fuerte en su carro y que cuando lo recogieron y que mucha gente estaba orando por él y que peleando por su vida para que la muerte no se lo llevara, y que el Señor habló de su vida y le dijo, es que aquí el diablo no tiene nada que ver. Es que tú te vas a morir por insensato. ¿Acaso hay sensatez cuando el límite dice 70 e ir a 90? Allí no hay sensatez. Esa es una insensatez. Allí no es el diablo que tiene algo que ver, hermano, ¿me doy a entender? Allí no es el diablo que tiene nada que ver. Allí es la insensatez de la persona. No es, hermanos, otra cosa más que eso. Y la palabra insensato en la Biblia, hermanos, se refiere a alguien que carece de buen juicio. Se refiere a alguien que no tiene prudencia, que no tiene cordura. Se refiere, hermanos, una persona insensata es una persona que no escucha los consejos de los demás y no hace lo que le recomiendan, sino que es una persona que desprecia el consejo, que desprecia la razón. ¿Ha visto usted que hay personas que se les está dando el consejo y se les está diciendo que así no es y que así no es, y terminan haciendo lo que ellos quieren hacer? Esa es la insensatez. Personas que desprecian la razón. Personas que no tienen, hermanos, una necesidad de un consejo porque creen que lo saben todo. Todo lo saben hacer. Todo lo saben hacer, hermanos. En la Biblia se dice que el insensato justamente cree que lo sabe todo. Dice que la persona insensata es una persona que se enoja con facilidad, que con cualquier cosa se enoja. Ahora, usted me va a decir, pastora, todo lo que usted está diciendo que tiene que ver con el tema, que el tema es transición, y que tiene que ver con lo de hígado. ¿Y a dónde va a pegar, cree usted, el enojo? Al hígado. Pero no estoy hablando del enojo normal y común. Estoy hablando de aquella gente que no necesita práctica para enojarse, sino que anda en modo automático. Una mirada, otra mirada. O sea, andan en modo automático, hermanos. Enojo. Responden, hermanos, de una manera áspera. Se parece, ¿cómo se llama el que odia la Navidad? Así, hermanos. Personas que para que se le vea una sonrisa es difícil. Es difícil, hermanos. Lo triste de la insensatez es que es un espíritu. Y el espíritu que acecha al insensato es el espíritu del narcisismo. El narcisista jamás de los jamases se va a equivocar. Jamás de los jamases va a aceptar que se equivocó en algo. Para el narcisista siempre es la otra persona la que tiene la culpa. Nunca, pero nunca reconoce un error que haya cometido. Jamás. Jamás. Es un espíritu que gobierna y que controla la persona insensata. Yo lo quiero llevar a Proverbios 16, versículo 18 al 22. Pero
Fíjense que yo se lo tengo en 3 versiones, pero no que lo voy a leer 3 veces, sino que unos 2 versículos se los voy a leer en una versión, otros 2 en otra versión, pero usted llévelo allí en la Reina Valera, pero yo se lo voy a leer en otras versiones. Proverbios 16, versículo 18 al 22. Recuerden que se lo voy a leer diferente a la versión que usted tiene en la Reina Valera. Y dice en esta versión: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Me voy a ir deteniendo ahí. El orgullo, dice el versículo 18, va delante de la destrucción. Hay personas que por orgullo no reciben un consejo. Hay personas que por orgullo no aceptan un consejo. Hay personas que por orgullo no toleran que otra persona que esté en una posición inferior a ellos le dé un consejo. Porque como todos lo saben, todo lo puede, casi que como el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, casi, ¿verdad? Hablando del amor. Pero la persona orgullosa, hermano, como no acepta una corrupción, termina haciendo lo que ella quiere. Y dice que el orgullo va delante de la destrucción. Entonces, cuando aquella persona fracasó, ¿qué pasó allí? Orgullo. Porque dice que el orgullo va delante de la destrucción. Pero también la arrogancia va antes de la caída. La persona arrogante, hermanos. Y aquí, hermanos, obviamente está hablando a todos, a cristianos y no cristianos, pero el detalle está que dentro de la iglesia del Señor también hay hermanos. Y ese es un grave problema, porque a los orgullosos Dios los mira de lejos, pero da gracia a los humildes, dice la palabra. Dice el versículo 19: es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el pan con los orgullosos. Mire hasta dónde es terrible el orgullo. Que el proverbista, el hombre más sabio, más rico que ha existido en el mundo, él dice: 1000 veces me voy a comer allá una tortilla con frijolitos, nada más, aunque no haya queso, aunque no haya crema, pero es mejor allá una tortilla con frijoles, con la gente humilde, que venir a comer acá manjares con la gente orgullosa. ¿Sabe por qué el proverbista está hablando así? Porque como son espíritus, hay transferencia de espíritus. Hay transferencia de espíritus. Hay personas, hermanos, que terminan con las mismas mañas y costumbres que otros. Alguien me decía, desde que fulano de tal se lleva con fulano de tal, ya está haciendo las mismas mañas. Y le digo, es que eso no es extraño, es que eso sí es. Porque hay transferencia de espíritus. Luego el versículo 20 en esta versión dice: los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. El versículo 21 en esta versión dice: el sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Hermanos, ¿saben que a veces hay cosas que en nuestra humanidad, hermanos, es como inevitable que respondamos mal? Pero miren cómo dice: la dulzura de palabra aumenta la persuasión. Si viene usted y le está diciendo a una persona de mala manera, o voy a poner el ejemplo con nuestros hijos, si usted le amenaza y le dice: pero si haces eso y si haces lo otro, pero usted está hablando con una pesadez, más rápido lo termina haciendo. Pero si usted viene, se sienta y habla con un consejo, obvio, aquí yo no estoy dando ninguna profecía, ¿verdad? Pero si viene con el consejo de buenas maneras, porque en la Reina Valera, ¿cómo es que dice la suavidad de palabras? No recuerdo cuál, el versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Y la dulzura de labios aumenta el saber. Mira qué bonito, la dulzura de labios. La dulzura de labios. Mira, hermano, hay situaciones en las que de verdad
Yo quisiera gritar y decir tantas cosas. En el mundo sería como me hablas, te hablo. Así mismo. Y se ha visto que muchos cristianos todavía dicen, como me tratas, te trato. Ajá. Y no es así. La Biblia no dice que es así. Y cuando hablamos de una manera agradable, la persona que nos está escuchando, porque lo dice la Biblia, hermano, no porque tengamos una persuasión nosotros, una elocuencia en la forma que hablamos, no, es porque lo dice la palabra, que de la manera normal que nosotros podamos hablar sin ir a ofender la otra persona, nos puede agarrar el consejo. Pero es duro, hermano, cuando no hacemos y dejamos que nuestras emociones nos gobiernen. El versículo 22 me gustó en la Reina Valera. Me gustó mucho. Dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Mire cómo dice, manantial de vida es el entendimiento. Hermanos, qué bonito una persona entendida. Una persona entendida en todo. Manantial de vida, hermano, es una persona con entendimiento. No hay necesidad de estarle gritando, no hay necesidad de estar agarrándola por el pelo a los hijos. No, hermanos, yo le quiero decir algo que lo he visto tantas veces, que entre más le grita, más terminan haciendo las cosas los hijos. Seamos entendidos, hermanos. Por eso tiene que ver con lo que yo le contaba de mi propio testimonio. Si yo tengo que hacer un cambio, hermanos, en mi alimentación, si yo tengo que comenzar a hacer un tipo de ejercicio que no estaba haciendo, yo tengo que hacerlo, tengo que ser entendida. Y en ese entendimiento, hermanos, viene el entendimiento de la palabra. Porque yo voy a orar y he venido orando por los órganos de mi cuerpo, llamándolos nombre por nombre. Y he venido orando, hermanos, y lo voy a seguir haciendo nombre por nombre. Pero yo no voy a venir, Jehová reprenda al diablo. Yo soy sana de mi hígado, yo soy sana y Jehová reprenda al diablo. A ver, es que no es el diablo el que me lleva a comer el azúcar, la grasa. ¿Me doy a entender, iglesia? O sea, yo tengo, mire, en la Biblia aparece la sanidad divina, y la sanidad divina es un don de Dios. Pero es mi responsabilidad mantenerme con salud. Dios quiere darme salud, pero soy yo la que debo de tomar la decisión de alimentarme sanamente. Soy yo la que tengo que corregir mi manera de alimentarme. El diablo no me está diciendo, ve y compra la Coca-Cola. El diablo no me está diciendo, ve. O sea, él quiere matarme, él quiere destruirme. Pero dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. Y si tengo el Espíritu Santo dentro de mí, tengo que ir desarrollando el fruto del Espíritu. Necesito ser determinada. Necesito decir no. Yo miré que cuando Anita le estaba dando esa torta de chavo a Leonard dijo no, porque él está queriéndose poner fitness, ¿verdad? Pero él dice, lo hago por mi salud, está bien. Debo de tener esa determinación. Mi interés no es bajar 66 libras de grasa, porque si bajo 66 libras de grasa, ustedes ni me van a ver aquí parada, hermano, porque voy a quedar demasiado invisible. Pero sí, hermanos, mantener mi salud. Y debemos tener entendimiento. Hermanos, si yo le quiero hablar en esta mañana a su corazón, en el Salmo 32, y no sé si es el versículo 7 o 8, que dice, no seas como el mulo, no seas como el asno, que si no le ponen el freno, no entiende. Hermanos, en este tiempo de cambio que estamos haciendo ahorita, es un tiempo oportuno para hacer un cambio en todas las áreas de nuestra vida. Es un tiempo, hermanos, para cambiar cómo nos alimentamos, para cambiar, hermanos, nuestro carácter, nuestro temperamento. Hermanos,
Dígame usted, dígame, ¿qué satisfacción tiene por la vida, hermanos, ir con un carácter que hasta las moscas huyan de nosotros? ¿Qué satisfacción tiene, hermanos? A ninguna, absolutamente ninguna. Debemos de aprovechar, hermanos, este tiempo de cambio. Dios nos está permitiendo este cambio como iglesia. Aprovechémoslo. Aprovechemos este tiempo de cambio, hermanos, en lo espiritual. Acerquémonos más a Dios. Acerquémonos más a su palabra. Acerquémonos más a la oración. Acerquémonos más al ayuno. Acerquémonos más a congregarnos. Acerquémonos, que algo se vaya viendo, hermanos. Antes de que termine este año, Dios puede sorprendernos todavía. Pero no podemos esperar ver un cambio haciendo lo mismo. Eso no va a ser así. Si queremos ver algo diferente en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra salud, en lo que sea, yo tengo que comenzar a hacer un cambio también en lo que hago. Pero quiero continuar en esta hora. Escuchen eso. Yo obviamente no soy médico, hermanos, pero tengo esa inquietud que me gusta investigar. Y hay una palabra llamada apoptosis. Y la apoptosis es la muerte programada de las células. Es decir, hermanos, que cada una de nuestras células vienen marcadas con el tiempo que van a vivir. Pero también hay algo llamado telómeros. Telómeros. En nuestro ADN hay algo llamado telómeros. Y dice que los telómeros protegen los extremos de nuestras cromosomas para evitar que las cromosomas se desgasten o se enreden. Es decir, que los telómeros son los protectores de esas esquinas de las cromosomas. Ahora, los telómeros, y si ustedes se van y buscan una figura en Google de los telómeros, vienen así como en forma de X. Pero usted va a ver que unos son cortitos y otros son largos, grandes. Y los telómeros es que si son cortitos, si sus telómeros son cortos y si mis telómeros son cortos, voy a vivir menos tiempo del que tengo programado vivir. Y si la persona tiene los telómeros más grandes, significa que va a vivir el tiempo determinado por Dios. Ahora, ¿yo qué voy a saber cómo tengo los telómeros? Y ni modo que me vaya a hacer un examen de ADN para ver cómo tengo los telómeros. Pero aquí viene lo que yo le quiero decir esta mañana, porque no es tanto lo de los telómeros. Lo que le quiero decir, hermanos, es que los telómeros se van haciendo cortitos. Todos nacimos con los telómeros grandes, del tamaño normal. Porque el salmista dice, cuando yo nací, se lo voy a parafrasear lo que acabamos de leer en el Salmo 129, 16. Cuando yo nací, cuando Dios me envió a este mundo, Dios marcó el tiempo que yo iba a vivir en este mundo. Pero por mi conducta, he acortado los telómeros de mi ADN. Eso es lo que está diciendo el salmista. Por mi conducta, he acortado los telómeros. Porque resulta, hermanos, que cada vez que una célula se divide, recuerden, la apoptosis es una muerte programada de las células, pero cada vez que una célula se divide, los telómeros se forman ligeramente más cortos. Y con el acortamiento de los telómeros se va causando lo que se llama senescencia celular, que en este año en enero yo le hablé de la senescencia celular. Es justamente la muerte de las células. Ahora, esto es lo que le quiero decir. Hay numerosos estudios que evidencian que los telómeros más cortos se hacen más cortos
porque están asociados con las enfermedades crónicas. Que resulta que el acortamiento de los telómeros está asociado con las enfermedades crónicas. Mencióneme unas dos enfermedades crónicas. La primera, diabetes. Es una enfermedad crónica. ¿Por qué viene la diabetes? Simplemente, hermano. Mire, no importa que haya una predisposición genética. Recuerden lo que dice Ezequiel 18, que aunque haya una predisposición genética, pero si yo estoy en Cristo firme y cuido mi vida, cuido mi cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo, esa enfermedad no va a llegar a mí, aunque haya una predisposición genética. Entonces, hay una diabetes, ¿por qué? Por una mala alimentación, por el sueño, por el estrés, o sea, por un montón de cosas. Vamos acortando, hermanos, nuestras vidas, pero aquí viene algo más que acorta los telómeros. Y también está asociado con los vicios y las intoxicaciones de sustancias, de comidas y de bebidas. Hermanos, aquí viene donde yo le digo, es hora de hacer un cambio. Que no solo porque es la tradición de mi tierra que voy a comer como como, hermanos. Aquí viene un cambio, una intoxicación. Hermanos, ¿qué hacemos a las 9 y a las 10 de la noche comiéndonos una hamburguesa, una bolsa de papas y una botella así de soda, hermanos? Disfrutando el acercamiento a la muerte. Disfrutando el acercamiento. Hermanos, es necesario comenzar a hacer cambios en nuestra vida. Cristo vino dando vida y vida en abundancia, vida terrenal y vida eterna. Pero tenemos que hacer cambios, hermanos, en nuestra vida. Tenemos que hacer cambios. Muerte, Jehová te reprenda, yo soy un hijo de Dios. Y yo creo que hasta la misma muerte se ríe. Cuando está viendo aquel plato, hermano, que Dios mío. Yo digo, a ver, mijo, ese plato es para 3 días. No, es para un tiempo. La sangre de Cristo. Hermanos, tenemos que hacer cambios. Hay mensajes que son de echar fuera demonios. Y hay mensajes que es de reprender nuestra boca para que se cierre. Tenemos que hacer cambios, hermanos. Es necesario. Y aquí viene algo más. Hay personas, como mencionaba ahorita en lo que estaba leyendo, hay personas que aun cuando están en su edad adulta, tienen los telómeros muy largos. Y resulta que estas personas que tienen los telómeros más largos es que han mostrado evidencia de que la persona obviamente ni tiene enfermedades crónicas, ni tiene vicios, ni tiene intoxicaciones, sino que lo que muestra es que la persona ha tenido una vida en paz. Mire qué tremendo, hermano. Y esto es científico, usted lo puede investigar, hermano. Ha tenido una vida en paz. Es decir, que las acciones de su alma están en tranquilidad. Personas que no le andan llevando la vida a otra persona. Personas que no murmuran, que no están en chismes. Personas, hermanos, que ven la vida con naturalidad. Que no se andan enojando por todo, hermano, que todo les molesta, que todo les ofende, que todo les incomoda. Mire que hasta la misma ciencia, hasta el mismo diseño de nuestro cuerpo está alineado con la palabra. Porque la Biblia dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y acá la ciencia está diciendo, si tú quieres que tus telómeros estén grandes, vive en paz. Vive en paz. Eso es lo que está diciendo. Y aquí viene algo que estoy segura que hoy Amazon va a quedar sin ningún de esa vitamina, de ese suplemento. Porque hay una vitamina que ayuda increíblemente a mantener los telómeros grandes. Y
y es la vitamina E. Por eso le digo, ya no se va a quedar sin vitamina E. Que tomemos vitamina E para mantener, hermanos, los telómeros y las células en buen estado. Ahora, yo quiero cerrar mencionándole esto. Porque como leímos en Eclesiastés 7:17 que hay personas que se murieron antes de tiempo por su insensatez y por su maldad. Y yo quiero mencionar a 3 personajes que está comprobado que bíblicamente se murieron antes de tiempo por su insensatez, aunque eran siervos de Dios. Y el primero de ellos fue Sansón. Usted sabe que por la insensatez Sansón reveló el secreto a una mujer que no tenía que estar con esa mujer porque había sido dada una orden de Dios que él se podía casar solamente con una que fuese de su mismo pueblo, no una mujer filistea. Y usted conoce la historia, pero lo que a mí me llamó la atención es lo que está escrito en Jueces 16:31. Dice, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su madre. ¿De su madre dice o de su padre? De su padre, perdón. De su padre Manoah. Y él Lo enterraron en el sepulcro de su padre Manoah. Eso a mí me llamó la atención muchísimo. Gracias, hermana Mari. Me llamó la atención, escuche esto. Tan antes de tiempo murió Sansón que ni el lugar donde lo iban a enterrar tenía preparado. Y tuvieron que enterrarlo en el mismo lugar, en el mismo sepulcro donde habían enterrado a su padre. Porque se acostumbraba que ya las personas cuando llegaban a cierta edad le preparaban su lugar donde iba a ser enterrado. Pero Sansón murió tan antes de tiempo que no hubo tiempo de prepararle un lugar donde lo iban a enterrar, por su insensatez. Segundo personaje bíblico que la Biblia nos muestra que murió por su insensatez, Absalón. Usted sabe que Absalón se rebeló contra su padre. Y por la insensatez de haberse rebelado contra su padre, murió ahorcado en las ramas de un árbol. Allí quedó su cabeza colgada. Y aún allí el capitán del ejército del rey David fue y lo mató. ¿Pero por qué murió de esa manera? Por su insensatez. La Biblia dice que el rey David amaba a Absalón, tanto así que cuando el rey va huyendo, porque Absalón quiere quedarse con su reino, y tanto así, el rey David le dice a su ejército, a sus generales, le dice, por favor tengan compasión del joven Absalón. O sea, Absalón se había rebelado contra David, y aún así David estaba pidiendo misericordia para Absalón, pero murió antes de tiempo por su insensatez. Tercer personaje que murió antes de tiempo por su insensatez. Este personaje, hermanos, lo tenemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y estamos hablando de un hombre llamado Usías, del rey Usías. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y quiero que tenga allí su Biblia porque vamos a leer varios versículos. En el versículo 1 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Ahora el versículo 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre.
Cuando leemos la historia de Usías, hermano, Usías fue un hombre que amaba la presencia de Dios. Ahora, el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Ahora el versículo 8, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Ahora el versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero ahora quiero que miremos del 16 en adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, se volvió soberbio, se volvió orgulloso, se volvió insensato. Le repito, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hermanos, usted miró en los versículos anteriores qué tan poderoso llegó a ser el rey Usías. Tan poderoso, dice que fue maravillosamente ayudado, llegó a ser tan poderoso. Hermano, ¿cómo cayó en la insensatez este hombre? ¿Cómo cayó en el orgullo y en la soberbia? Personas, hermanos, que la soberbia los ahoga, el orgullo los ahoga, y no están, hermanos, atentos a lo que Dios quiere hablar. ¿Cómo murió aislado? Porque los leprosos no solo eran expulsados de su propia casa, eran expulsados del pueblo, los aislaban allá. Así murió este rey Usías, aislado. ¿Se imagina, hermanos? Por el orgullo y por la soberbia, aislado y lleno de lepra, que nadie se le podía acercar. 3 hombres, obviamente hay más personajes, pero 3 hombres que por su insensatez murieron antes de tiempo. Sansón, por su insensatez; Absalón, por su insensatez; Usías, por su insensatez. En cambio, miramos otro hombre que dice que murió de la enfermedad que debía de morir, y estamos hablando de Eliseo. Así dice la Biblia, que Eliseo murió de la enfermedad que debía de morir. Aquí no estamos hablando, hermanos, de reprender la muerte de todo. Sí, ya es el tiempo que tiene que morir la persona, pero morir de lo que Dios estimó que se tenía que morir. No morir antes de tiempo por la insensatez.
Por eso, hermanos, en este tiempo de cambio que estamos haciendo el día de hoy aquí en la iglesia, teniendo el servicio a las 10 de la mañana, es una transición, es un tiempo de cambio. Pero debemos de aprovechar este cambio, hermanos, para tener un cambio personal, un cambio en lo espiritual. Pastora, yo nunca he orado media hora. Es momento de hacerlo. Nunca he orado 5 minutos. Es momento de hacerlo. Nunca he ayunado 3 días. Es momento de hacerlo. Hacer un cambio, hermanos. Hacer aquello que nunca hemos hecho. Experimentar, hermanos. Hay cosas de lo que nosotros nos estamos alimentando que no nos están beneficiando y que la comemos porque es la tradición de siglos y de siglos y de siglos en nuestros países. Es momento de hacer un cambio, hermanos, en nuestras actitudes. Basta ya de ese genio, de ese carácter, de ese temperamento, hermanos, que todo nos molesta, que todo nos incomoda. Basta ya de eso. Es momento de hacer un cambio, hermanos, en nuestra alimentación. Es momento de hacer un cambio en nuestras finanzas. Es momento, hermanos, de hacer aquello que queremos que cambie, pero que nunca va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Hay momentos de hacer un cambio, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestro descanso. Y no me refiero a que cambie de trabajo. Tiene 20, 50, 80, 90 años, hermano, de trabajar. Tómese unas vacaciones. Tómese, pastora, es que si me tomo unas vacaciones y los pides, por el amor de Dios, hermano, un cambio, hasta una vuelta, unas aguas termales que se vaya a dar, eso es delicioso. O váyase aquí mismo, hermano, o vaya a pagar un hotel, no duerma en su casa una noche. No, pastora, es voy a pagar el bill, voy a pagar la renta. Haga algo en bien de su propio bienestar. Haga un cambio, hermanos. Agarre a sus hijos, vaya, camine, si no puede comprar nada, aunque solo vaya a mirar a las tiendas, pero vaya. Mire, hermano, le aseguro que no le ajusta un día para que usted camine por toda la galería. Vaya a caminar, hermanos, vaya a camine. Haga algo. Pero haga un cambio, hermanos. Cosas tan pequeñas pueden hacer un gran cambio en nuestras vidas. Y eso también es espiritual, hermanos. Muchas veces se reprende el diablo y esto y lo otro. Y el diablo dice, pero mijo, si es que mientras tú sigues con 3 cajas de pizza y 5 Coca-Colas, ahí yo no tengo nada que ver. Me está reprendiendo, pero yo no tengo nada que ver allí. Entonces, cosas pequeñas pueden traer grandes cambios en nosotros, hermanos. Y estamos a tiempo de hacerlo. Un cambio, hermanos, en lo espiritual. Recuerde el versículo que leímos al inicio. Es necesario, está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Pero que en el día que nos toque partir de esta tierra, hermano, sea en buena vejez. David murió en buena vejez, hermanos. ¿Saben qué? Hay varios personajes en la Biblia que dicen que murieron en buena vejez. Eso significa, hermano, que no estaban allí, que es que no se mueve, es que si le dan vuelta se da vuelta, si no le dan vuelta no se da. No, hermanos, no. Así no es. Así no es. ¿Saben por qué no es así? Porque el Salmo 91 dice. Es más, léame el último versículo del Salmo 91, por favor. Para que yo le quiero comprobar. Es más, póngase de pie porque ya estamos terminando con esto. Salmo 91, no sé si es el último versículo. Me invocará. Ajá. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Miren, ese es el versículo clave para lo que le estoy diciendo. Lo saciaré de larga vida. Y lo que Dios da es mediocre o es todo enclenque, hermano. Lo que Dios da, hermano, no importa que usted o yo lleguemos, hermanos, a los 105 años y cantemos caminando, hermano, pero
bien duritos, hermano, y todo. ¿Y por qué no, hermano? ¿Por qué no puede ser? Si está en la Biblia, es bíblico. Es momento de hacer cambios, hermano, para nuestra propia vida, para nuestro propio bienestar y también para nuestra salvación, porque estamos hablando de hacer cambios espirituales también. Esta mañana, hermanos, quise hablarle de esto, aprovechando lo que pasó con mi propia vida y los cambios que yo tengo que seguir implementando en mí, y que yo quiero en el poderoso nombre de Jesús verle a usted también completamente sano en ese nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, esta mañana, Señor, hemos predicado tu palabra, hemos hablado de tu palabra y también hemos visto, Señor, la necesidad, la importancia, Señor, de hacer cambios en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestra relación contigo. Hay necesidad apremiante de hacer cambios. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo impaciente nuestros corazones, impaciente nuestra alma y nos lleve a poder vivir